Hola, mi nombre es Daniel y el día de hoy les voy a explicar un poquito acerca de Alzheimer. Entonces, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y digamos que tiene tres fases en las que normalmente se desarrolla en los ancianos, incluso en adultos, pero es más común, digamos, en adultos mayores. Entonces quiero hablarles sobre estas fases porque además de todo, digamos, tengo la experiencia de haber compartido con un adulto mayor que tenía Alzheimer de tipo demencial y que es el más común donde se dan estas fases. Entonces comencemos. La primera fase o la fase inicial se da que hay unos cambios, digamos, comportamentales no tan notorios para la familia o para la misma persona. Hay algunos fallos de memoria del pasado, pero más que todo la memoria reciente. Y a veces se da un poquito de agresividad, pero no es tan común. Por ejemplo, en el caso de mi abuela, que es la persona con la que compartí mucho tiempo, que sufría de demencia senil, tipo Alzheimer, ella, digamos, no era tan agresiva en esa fase inicial. Pero sí tenía, por ejemplo, desorientación, algunos cambios de comportamiento, se despertaba en las noches y no podía dormir y golpeaba la puerta de nuestro cuarto, por ejemplo. La fase 2 o moderada, entonces la pérdida de memoria es mucho mayor, se afectan ya muchos más recuerdos del pasado, recuerdos del presente, a veces no pueden reconocer a un familiar que reconocían a diario, repiten muchos actos, la agresividad es muy notoria en esta fase, la fase más agresiva, más desorientada, más conductas extrañas, conductas compulsivas, a veces hay un desorden sexual en la que la persona está como más hipersexualizada, olvidan palabras y la dependencia de los cuidadores es muy alta. Sin embargo, a veces tienen todavía un poco de movilidad conservada. Y ya la fase 3 o grave, donde el cerebro está lo más, digamos, degenerado posible, que es pues que las neuronas van muriendo. Esto se debe, hay varias teorías, por ejemplo, una es que las neuronas acumulan cierta proteína que hace que como que programen su muerte anticipadamente. A diferencia de pronto una persona que no sufre de Alzheimer o no va a sufrir de Alzheimer que no acumula tanto esa proteína. Digamos que la fase 3 se caracteriza por la dependencia física total. Y digamos que también se da mucho la pérdida del habla, la pérdida del control muscular, no pueden comer, ya es completamente, o sea, esto tienen que ayudárselo a hacer los cuidadores, este movimiento de comer, les cuesta trabajo masticar, pasar, no controlan sus esfínteres, tienen muchas alteraciones del sueño. Bueno, en todas las fases esa es una característica principal, pero acá digamos que... De hecho, acá la alteración es que duermen más. En la fase 2 es que a veces no duermen. Eh, entonces digamos que en esta fase a veces está, en la fase 3 a veces están postrados en la cama durante mucho tiempo. Y eso es lo que más la caracteriza, la fase 3 o grave. Entonces, ¿cuál fue mi experiencia conviviendo con una persona con Alzheimer tipo demencial? Es muy fuerte, o sea, hay que eh, también hacerle mucho entrenamiento y mucha psicoterapia a los cuidadores y a los familiares porque no están preparados para esto, o sea, primero que todo no lo aceptan al inicio y después no saben qué hacer porque los comportamientos son muy difíciles de controlar y de aceptar porque es completamente un cambio en la persona, es como si la persona dejara de ser lo que era. Entonces es muy difícil aceptar eso. Además de todo, quisiera también explicarles un video que vamos a poner a continuación. Es de mi abuelito, el esposo de mi abuelita que sufría de Alzheimer. Ella desafortunadamente ya falleció debido a una broncoaspiración. Esto debido a que pues ya el cerebro como está tan degenerado no logra controlar digamos el sistema respiratorio y tragatorio digestivo de la mejor manera y entonces se da esto que pues algunos fluidos se vayan al pulmón y esto hace que el pulmón entre en un colapso y esto desemboca en colapsos digamos los circulatorios que pueden terminar en un infarto. Entonces ese fue la causa de su fallecimiento. Pero entonces la entrevista que le hicimos a mi abuelo
Eh, por temas técnicos, desafortunadamente, solo pudimos tener el final de algunas recopilaciones del video, pero les voy a explicar en términos generales qué fue lo que pasó, qué fue lo que él dijo. Entonces, le hicimos varias preguntas, ya creo que pudieron observar algunas de esas preguntas en el video pasado. Sin embargo, el adulto mayor pasado tenía aproximadamente 65 años, mi abuelito tiene 86, entonces podemos ver el cambio de 20 años, que sigue siendo un adulto mayor ambos. Pero por ejemplo, respecto a su estado físico y su salud, mi abuelo respondía que está muy deteriorado en comparación a otras fases de su desarrollo. Sin embargo, a pesar de ser operado del corazón, él se siente muy vital, él siempre se ha sentido muy vital, es como su rasgo, es como un rasgo de personalidad el hecho de ser tan vital, tan alegre, tan fuerte, y así se reconoce, también relacionándolo como con la personalidad y su autodescripción. ¿Qué cosas le generan tristeza en esta etapa? Le pregunté y él se le aguaron los ojos y dijo inmediatamente que lo más desastroso para su vida y lo más triste había sido la muerte de su esposa. Esto es muy entendible, o sea, él todavía está pasando por ese duelo porque fue hace menos de 5 meses, 4 meses, y pues todavía tiene algunas reacciones como fisiológicas, reflexivas ante estos casos. Es una activación fisiológica muy común y es pues los ojos aguados, la voz se le corta, no puede hablar mucho de ese tema, le cuesta mucho trabajo, y refiere que después de este suceso le tiene mucho miedo a enfermarse de eso o a enfermarse de cualquier cosa catastrófica, al sentido de enfermedades, dolores, padecimientos fuertes, y también le tiene mucho miedo a lo catastrófico de improviso, o sea, que no se lo espere. Solo después de que pasó lo relativo a mi abuela, a su muerte. Con respecto a si cree él que su vida, digamos, su vida social ha cambiado debido a su etapa, a llegar a su etapa, o sea, si se puede relacionar mejor o peor. Él me comentaba que sí, o sea, ha ganado cosas, digamos, de los 65 a los 86 que en otras etapas de su vida no tenía. Digamos que en términos generales la entrevista, y lo podrán observar ahorita en lo que logramos grabar, él es muy como intuitivamente, sabe que las causas de su comportamiento siempre han sido por aprendizaje debido al ambiente, o sea, por modelamiento o moldeamiento. No lo dice evidentemente en esas palabras, pero siempre, digamos, le echa la culpa a sus crianzas. Digamos que en la etapa de adulto mayor, dice que sus habilidades sociales mejoraron por tanto contacto con las personas. Entonces digamos que él tiene claro de esa manera y dice sí, ha mejorado su parte social. Le pregunté puntualmente, ¿recuerda algún suceso de su infancia? Y él no llegó a su infancia puntualmente, pero sí a su adolescencia, cuando tenía una novia, y me contó detalladamente con pelos y señales lo que pasó, que iba en un trolley, o sea, se acuerda del lugar, que cayó, que las puertas se abrieron y cayó, y me pareció muy curioso que se acuerda de la dirección exacta donde cayó. Cosa curiosa porque digamos que vi comprometido algunas cuestiones cognitivas, o sea, en esa evaluación que pude hacer ahí observacional, le costaba mucho trabajo a veces encontrar cierta palabra. Era muy puntual esto, o sea, se cogía la cabeza y era como un desgaste cognitivo intentando encontrar una palabra y no podía y no la encontraba. Definitivamente utilizaba sinónimos, pero le era imposible, eran palabras hasta sencillas. Sin embargo, hay cosas que quedaron muy programadas al parecer en su memoria, como algunas direcciones o fechas o sucesos. Eh, Respecto a la descripción física y personal, él decía que se describía físicamente como alguien simpático y toda la vida lo había hecho. Y también decía que las personas, o sea, respecto a cómo lo percibían, que lo percibían como una maravillosa persona, un ejemplo, una persona magnífica, o sea, respetuosa, que siempre le mostraban afecto. O sea, yo creo que el mayor énfasis de esta entrevista, o sea, de sus respuestas, la mayor respuesta de él fue a que las personas lo consideran como una gran persona, una persona respetuosa a quien respetar,
un modelo a seguir. Digamos que su descripción es, o sea, tiene muy buena autoestima, podríamos decirlo de manera coloquial y a priori, apresurada, que su autoestima es muy buena, muy amplia, muy grande, físicamente y personalmente, porque él se considera una persona muy de bien, muy moral, debido a la enseñanza moral cristiana que él dice que sus padres le otorgaron y el ejemplo de sus padres. Él logra reconocer los estilos parentales de su padre era completamente autoritario y el de su madre era más como, podríamos decirlo, democrático, puesto que su padre era, digamos, la figura dominante y ruda y su madre era la amable y buena. Entonces, digamos que ahí hubo una diferencia entre los estilos de padre y madre. Le echa la culpa mucho a algunas cosas que no pudo lograr de su vida a su padre, como el no poder haber estado en una universidad o no tener tanto contacto social académico, por ejemplo. Eh, le pusimos un dilema moral en el cual consistía en que, digamos, era hipotético y le costaba trabajo el hecho de que fuera hipotético porque no quería verse en esa situación y era de que lo culpaban a él y a otra persona de un robo e iba a la cárcel y él decía como, pero hipotéticamente, ¿verdad? O sea, esto no, porque él, digamos, me lo comentaba, detesta tener que ver con delitos. Entonces, digamos, esta situación, este dilema era que él iba a prisión en celdas diferentes, estaba con su supuesto cómplice y le pedían las autoridades que a ambos que se delataran entre sí. Habían tres opciones. Se queda callado, delata a la otra persona y al delatarla queda libre él y la otra persona paga 3 años. Al quedarse callado, él, digamos, perdía la oportunidad de quedar libre porque si la otra persona lo denunciaba, entonces él quedaba 2 años en la prisión o podía haber la posibilidad de que ninguno de los dos se delatara, pero podían pagar 1 año. En términos generales, él siempre hacía hincapié en su respuesta en que él no quería que a los demás le pasara algo malo que él no quisiera que le pasara a él. Era como muy, digámoslo, ponerse en los zapatos de la otra persona y no querer el mal para otros, así no lo conozca muy bien. De hecho, yo le planteaba, bueno, y tú no conoces muy bien a tu cómplice, pero no, él no importa. No quiero que le pase algo malo. Digamos que algo malo para él, debido a lo que pude evaluar en la entrevista, es algo malo en los términos judeocristianos, por toda su crianza en estos términos morales. Y ya para terminar, le planteamos, digamos, una adivinanza en el sentido como un problema de lógica y era de hecho basado en los términos de marcos relacionales, o sea, si A es igual a B y B es igual a C, entonces C es igual a A. Digamos que logró derivar la relación y logró entender, por ejemplo, en este caso sobre las edades, que si una era mayor que esta y esta era menor que otra, entonces esta es mayor que. Logró hacerlo, pero demoró mucho tiempo en pensarlo. Cerraba los ojos y apretaba para, digamos, tener en su representación mental el nombre de la persona, su edad, la otra persona su edad y la otra persona y su edad en términos de relaciones, o sea, cuál era mayor que y cuál era menor que, para lograr derivar. Y lo logró, pero le costó más tiempo que, digamos, una persona de, por ejemplo, que lo que a mí me hubiera costado tiempo derivar esa relación. Así que en términos cognitivos tiene algunos, en su memoria tiene algunos recuerdos puntuales que uno pensaría que no se acordaría, pero que los tiene ahí, digamos, de fácil acceso. Algunos otros no tanto, y ya en temas de resolución de problemas mentales, cognitivos, matemáticos, si se quiere derivar relaciones, la posibilidad está intacta, pero no con tanta velocidad como lo haría en otra de su vida.
De hecho, yo me he dado cuenta de eso, sus capacidades cognitivas han disminuido mucho y sobre todo porque acaba de ser diagnosticado con Alzheimer debido a Alzheimer circulatorio, es decir, que no le llega suficiente sangre a veces al cerebro y tiene algunos pequeños infartos en el cerebro. Entonces quiero que le pongan mucho cuidado al video para que puedan observar sus respuestas y su manera de responder, o sea, como los intervalos donde se toma tiempo para pensar las cosas y para llegar a una palabra, para buscarla, para que puedan evaluar la parte cognitiva y para que puedan evaluar un poco como lo que acabo de decir y puedan dimensionarlos en su cabeza cómo es esta persona. La idea de este video es pues conocer de manera cercana y real un caso de una persona de edad avanzada que aparte de todo en este caso tiene un tipo de Alzheimer, en este caso no tiene demencias en el tipo de Alzheimer, sino una demencia vascular, es la palabra correcta y técnica. Entonces quiero que lo evalúen y muchas gracias por su atención. ¿Quién tiene la culpa? Los padres. Entiendo. Pero en este caso yo no le culpo a mi madre, que ella no nos dio sino buen ejemplo. Entiendo. Pero mi padre no nos dio buen ejemplo. Mi padre era muy agrio, muy, muy, muy duro. Muy duro. No podíamos mirar mal porque nos pegaba o nos regañaba. Entiendo. Eso es la verdad, ¿no? Pero ahora que se comente eso en conversaciones de familia o de amistades que se tienen en las salas de donde uno vaya permanentemente, que me invitan como hoy, ¿no? Sí. Estuve con Osea y ahí le enseñan a uno, tiene una conversación muy bella con ellos, pero llega a otro sitio y todo eso nos ha tocado pisar. A mí me ha tocado pisar todos esos buenos y malos elementos. Entiendo. ¿No? Entonces, escojo lo mejor de cada cosa que he tenido en la vida, escojo lo mejor para que me sirva de beneficio para mí y poderlo enseñar a mis hijos. Entiendo. A mis hijos les di es decir, sin que se me hubiera atravesado como una orden, que tiene que educar a sus hijos. No. ¿Te nació? Me nació. Hoy recibo esos beneficios inmensos porque he tenido de mis hijos esas contestaciones. Si tú nos enseñaste a ser lo que somos. O sea, diste un muy buen ejemplo. Y entonces, y todos han sido buen ejemplo porque eso se ha notado inmensamente en los hogares de mis hijas, de mis hijos, ¿no? Y me he ganado el cariño de cada uno de esas personas y los hijos que han salido de los matrimonios de mis hijas, de mis 3 hijos. ¿Siga? Sí. Que allá ¿cómo se le dice? Estudiamos. Sí, no de disciplina, sino, bueno. ¿No te acuerdas en este momento? Sí, es que no se me ocurre, no sé esas frases, ¿no? Porque para eso tiene uno que tener mucho contacto con la gente y decirla, y lograr, ¿no? Sí. La friflifí, que son dichos muy técnicos, sí, pero no de eso no sé nada. A mí me hablan de mi profesión de ebanista, de la mejor profesión universal que hay. Considero yo eso porque Jesús fue carpintero casi 30 años. Bueno, te agradezco mucho y aquí te dejamos tomándote tu Fue un placer poderte ser útil en tan importante relato. ¿Y quién me lo está haciendo? Gracias.